Con su venia, presidente, no hay una situación que lastime más a nuestro país que la pobreza. Por eso impulsar políticas en contra de la marginación no solo es loable, sino debe ser una prioridad. El gobierno federal anterior adoptó medidas de carácter contracíclico a fin de atenuar los efectos de la crisis económica del año 2008 sobre los grupos sociales más vulnerables. La más importante, mantener el gasto social e incluso incrementarlo. En esta lógica se logró que la Cámara de Diputados aprobara un déficit fiscal controlado a partir de 2009 y hasta 2011, lo que permitió que el gasto social creciera, ya descontando la inflación, en 5.3% por año entre 2006 y 2010. Pasando de 988,000 millones de pesos a 1,477,000 millones de pesos. Tan solo en 2010, el gasto social representó el 62% del gasto total destinado a los programas del gobierno federal. Esa ha sido la mayor cantidad de recursos que se ha ejercido en la historia de México en materia de gasto social. El gasto específico para la superación de la pobreza se duplicó entre 2007 y 2010 al pasar de 159,000 millones de pesos a 281,000 millones de pesos, lo que significó un crecimiento real de los recursos en 15% por año. Gracias a ello se logró la creación y mantenimiento de 127 programas sociales. 6 programas, por su nivel de eficiencia, concentraron el 57% de los recursos. Esos programas son Oportunidades, Seguro Popular, 70 y más, construcción y mantenimiento de caminos rurales, desarrollo de zonas prioritarias e IMSS Oportunidades. Es claro que en las administraciones anteriores todas estas acciones de política social estuvieron basadas en criterios estratégicos, de eficiencia y cuantificables. Por eso nos preocupa que en el actual gobierno arranque con una política cuestionada por asignar sus apoyos discrecionalmente, como lo está haciendo la cruzada contra el hambre. Vemos el riesgo latente de regresar a las épocas del clientelismo, de regresar al tiempo al inicio de los años 90, cuando se crearon mecanismos o dádivas con fines electorales y de legitimación política. No podemos tolerar que en la época más democrática de México se vuelva a las prácticas más antiguas del paternalismo. Es increíble e imperdonable que se hayan dejado fuera municipios que sufren pobreza extrema. ¿Qué confianza podemos tener en quienes están diseñando la política social del país si olvidaron o omitieron tomar en cuenta a comunidades enteras con altísimas necesidades? Pero es igual de asombroso que la cruzada sí contemple algunas ciudades que serán las más competidas en el próximo proceso electoral. ¿Cómo es posible que no se haya incluido a municipios como San Simón, Zahuatlán, en Oaxaca, donde el 80.8% de su población vive en pobreza extrema? Cirándaro, en Guerrero, con el 57.4% de su población. San Francisco, Tlapancingo, en Oaxaca, donde el 56.1% está en la misma condición. Batopilas, en Chihuahua, Tatsiú, en Yucatán, todos con más del 50% de sus habitantes sufriendo pobreza. Pero sí se contempló a ciudades como Aguascalientes con el 2.3%, Torreón con el 2.9%, Cancún con el 3.2%, Tijuana con el 3.5% o Puebla con el 6%. Aquí tengo la lista de los 14 de los municipios con más pobreza del país que desafortunadamente con un plumazo fueron excluidos de esta cruzada contra el hambre. Desde la oposición hacemos un llamado enérgico
al Ejecutivo Federal a actuar con seriedad y responsabilidad. No se puede actuar con ligereza ante un tema tan sensible como este y mucho menos permitir que la política social pierda el enfoque correcto. Nos preocupa, por supuesto, que el decreto que creó la Cruzada contra el Hambre sea totalmente ambiguo, que sea una carta llena de buenas intenciones diseñada para cumplir con una función mediática, que carece de claridad, no contempla los cómo, ni establece los mecanismos para atender el problema de raíz. Que se tenga que estar corrigiendo la determinación de los municipios prácticamente sobre las rodillas porque se hizo mal, lo que habla de una total improvisación y que ha motivado que el propio Coneval se deslinde de esa asignación irresponsable. Que termine siendo una herramienta electoral. Prueba de ello es que de los 400 municipios a los que está orientado, 203 pertenecen a estados que tendrán elecciones este año. Además de que no se plantearon desde el principio garantías de transparencia. Hoy presentamos este punto de acuerdo con 5 resolutivos. El primero, un exhorto para blindar de cualquier uso de carácter electoral a todos los programas sociales contemplados en la Cruzada contra el Hambre. Segundo, exhortar a Sedesol para que las resoluciones de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada sean debidamente aplicadas y cuantificadas a fin de no tener un carácter meramente consultivo. Tercero, un exhorto para garantizar el combate a las causas estructurales de la pobreza en México, es decir, que el problema se atienda desde la raíz y no se busquen soluciones cosméticas. Cuarto, se exhorta a la Comisión Intersecretarial a crear incentivos que permitan promover el desarrollo de las capacidades de las familias y no ser únicamente un programa asistencialista. Asimismo, para desarrollar un sistema de identificación de beneficiarios que dé certidumbre y transparencia y que dichas acciones sean medibles a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Y por último, el quinto resolutivo, buscamos involucrar a los ciudadanos. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial a crear mecanismos de exigibilidad, transparencia y rendición de cuentas, de tal manera que los beneficiarios de los programas que desarrolla este Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre puedan, dentro de los comités comunitarios, exigir a las autoridades el cumplimiento de los objetivos y el respeto a la ley y a sus derechos. Confiamos en que por el bien de los 7 millones de mexicanos a que está dirigido, se subsanen las deficiencias que hemos señalado y se asuma como una prioridad de este gobierno impulsar una política social responsable. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.